Alonso Cárdenas, politólogo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Sí. Efectivamente, estamos ante un proceso inédito, ¿no? Los que estamos estudiando estos procesos electorales y la ciencia política, vemos que a nivel macro, el Perú, digamos, ha contribuido de dos maneras al estudio de los procesos electorales y las relaciones de poder en la región. El primero tiene que ver con que fuimos el primer país donde se denominó que hubo un colapso de partidos, ¿no? Van 21 ahora en la lista. Imagínese usted, y este proceso lo lideró, por decirlo de alguna manera, el Perú en los años 90. Y ahora volvemos a estar, digamos, en la vanguardia en estos temas de análisis, porque es la primera vez en el Perú y América Latina que se cierra un congreso de manera democrática sin que esto signifique la construcción o el desarrollo de un proyecto político autoritario. Recordemos que en América Latina y en nuestro país el siglo XX ha estado, digamos, cargado de estas figuras caudillistas que van desde el mismo Pinochet hasta Hugo Chávez, y todos ellos tuvieron un congreso bastante sumiso, una formalidad, un apéndice, pero en el caso del Perú no. Lo que estamos viendo es que este congreso efectivamente no va a significar, creo yo, la construcción de un proyecto autoritario de Martín Vizcarra, porque no busca reelegirse, ¿no? Eso está claro, él lo ha manifestado muchas veces. Entonces, en estos 16 meses vamos a ver cuál es la dinámica y cuál es la composición de este Congreso, ¿no? En lo poco que hemos tenido, con errores groseros dentro de democracia interna y todo lo que hemos visto, ¿cuál es la apuesta en decirle hoy además al elector, tienes que elegir bien? Sí, valgan verdades, no tiene mucho que, la oferta no ha estado al 100%. Claro, digamos, es muy poco serio exigirle al elector este nivel de conocimiento porque los partidos políticos como tal no son partidos políticos, ¿no? Yo te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. En el año 95, Javier Pérez de Cuéllar, que hace pocos días cumplió 100 años, fundó Unión por el Perú, ¿no? Unión por el Perú para competir con Alberto Fujimori en esa reelección del ingeniero Fujimori. Pero dígame usted, Unión por el Perú hoy tiene o tenía como cabeza de lista a Antauro Humala. Es decir, dígame usted qué tiene que ver Javier Pérez de Cuéllar con Antauro Humala a nivel ideológico. Nada. Entonces, ¿cómo se le puede exigir al elector que pueda elegir de una manera, digamos, responsable si nosotros no tenemos una continuidad o una lógica o una coherencia en la oferta de los partidos políticos? Y bajo esa misma línea, la ministra Montenegro señala que vamos a tener el mejor Congreso probablemente. Si ya estamos cuestionando la oferta que tiene el electorado para poder escoger bien, y que no sabemos, no parece que fuera así, ¿cómo se puede garantizar en efecto que vaya a ser el mejor Congreso? Lo que pasa es que esta fragmentación, digamos, esta fragilidad institucional de los partidos, y eso lo hemos visto muchas veces, no garantiza una mínima disciplina partidaria. Por ejemplo, PPK, que fue el que ganó las elecciones presidenciales, el Peruanos por el Cambio en el año 2016, ni siquiera tiene un partido político que lo presenta, ¿no? Y esa mutación, digamos, kafkiana, ¿no? Esa metamorfosis que es contigo, ¿qué tiene que ver con el perfil que presentaba PPK? El Partido Nacionalista, que ganó las elecciones del 2011, las elecciones presidenciales, tampoco se presenta, ¿no? Entonces, tenemos un nivel de fragilidad institucional en los partidos realmente preocupante y que es inédito en América Latina. Bien, con todo ello, ¿va a lograr este Congreso ser el punto de equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo? ¿Cuál es el principal reto? El principal reto primero es ver la composición de este Congreso, y a nivel del Poder Ejecutivo, claro, y a nivel del Poder Ejecutivo, ¿quién va a tener la capacidad de tender puentes con las diferentes bancadas que lo más probable es que estén sumamente atomizadas y no tengan la credibilidad que le da, digamos, una votación masiva? Por ejemplo, en el año 2016, entre votos nulos, viciados y abstencionismo, tuvimos 36% de los electores. Es decir, 36% o no fue a votar o votó viciado o nulo. Pero ahora estamos hablando de aproximadamente 40%, sí, más el 20% de que no va a votar en promedio en las elecciones. Estamos hablando de un 60% que no va a participar, digamos, dándole legitimidad a los partidos. Un Congreso entonces que probablemente carezca de representatividad. Y en ese sentido, para saber, para que tú nos resuelvas más bien la duda, si es un Congreso tan atomizado y si además va a carecer de esa representatividad,
¿Cómo se va a dar esta primera decisión, que será la de formar la mesa directiva, luego emitir el voto de confianza al el Consejo de Ministros? ¿Cuáles son las primeras tareas? Bueno, cómo se las van a primeras realizar? tareas es empezar, primero, vislumbrar cómo es la composición de este Congreso, ¿no? Y segundo, cuál es la tarea política del Poder Ejecutivo para empezar a construir los puentes, porque son fundamentales. O sea, no podemos otra vez perder 2 años de un divorcio absoluto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y además hay un riesgo todavía que creo que está sobre nosotros. En la elección del 2021, en las elecciones presidenciales, corremos el riesgo de no tener 21 partidos, sino de tener por lo menos 30. Porque recordemos que el Jurado Electoral Especial anuló esto de que se quiten a los partidos, se cancele la inscripción de los que no llegan al 5%. Sí. Pero hay algunas agrupaciones que ya están recolectando, digamos, un padrón de afiliados para poder participar en las elecciones de 2021. Ahora, también de la lectura de la votación, o sea, más bien digámoslo así, si la población vuelve a ingresar al Congreso a personajes que habían sido destituidos, disueltos, podría leerse más bien que la población le dice a Martín Vizcarra, no quisimos que lo cerraras el Congreso. No, eso yo creo que bajo ningún punto de vista. Lo que tenemos que entender es que la población no tiene la información y además los partidos políticos no son claros en sus posturas ideológicas. Le mencionaba el ejemplo de Javier Pérez de Cuéllar, pero también podemos poner el ejemplo del señor Urresti. El señor Urresti fue ministro de Ollanta. Luego estuvo en la pancha presidencial con Susana Villarán, recordarán ustedes. Y ahora es la cabeza del partido del señor José Luna de Telesub. Dígame, ¿cuál es la coherencia ideológica en eso? A ver, no podemos tocar los nombres, vayamos más allá de las caras de los partidos políticos. Se ha acabado la euforia por el cierre del Congreso. ¿Cuál va a ser la expectativa a través de lo que va a significar hoy la elección para la agenda del 21? Bueno, el Perú, digamos, tiene muchísimos problemas que es necesario empezar a abordar, ¿no? Yo creo que la agenda del 21, por ejemplo, debería ser la vuelta a la bicameralidad. Okay. Ahí hay un tema de simple aritmética. En el año 79, la Constitución Política señalaba que había 60 senadores y 180 diputados. Pero en el 79 nuestro país tenía 18 millones de habitantes. Hoy tenemos 130 congresistas para un país de 33 millones. Entonces la representatividad es bajísima. Y si nosotros nos comparamos con los países, por ejemplo... Pero a veces menos es más también. ¿Para qué más si no significa en esencia mucho? Lo que pasa es que eso no tiene evidencia de que lo sustente, ¿no? Nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico todos tienen un Senado, ¿no? Y este Congreso de 130 parlamentarios cuesta mucho más que el Congreso donde nosotros teníamos 60 senadores y 180 diputados. Tenemos la capacidad para poder tener, o sea, ¿cómo llenamos el álbum con las mismas figuras? Porque habrá quienes a través de la bicameralidad van a querer formar parte de las cámaras y no tenemos, entonces... Ahí, por ejemplo, yo le mencionaba... Bien arriesgado, ¿ah? La primera opción, la bicameralidad, pero la madre del cordero está en la eliminación del voto preferencial. El voto preferencial es lo que ha permitido mercantilizar y vender al mejor postor las posturas y los vientres de alquiler en lo que se han convertido nuestros partidos políticos, ¿no? Eso quiere decir la reafirmación de las primarias y no solamente de aquellos que sean partidos nuevos. Exactamente, pero siguiendo las pautas que ha marcado, por ejemplo, la Comisión Tuesta, ¿no? Que yo creo que fue un error no eliminar el voto preferencial. ¿Dónde van a quedar estas reformas? El mismo Fernando Tuesta ha señalado que sería bueno, digamos, reformularlas, de repente tomar en cuenta las 12 primeras y ver cuáles quedan mejor, aunque el tiempo es corto. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? El tiempo es realmente corto, sumamente corto. Vence. 11 de abril vence. Si nosotros no lo aprobamos al 11 de abril, no van a poder ser aplicables para las elecciones del 2021. Entonces, si a mí me preguntan de esas 12, ¿cuáles debes priorizar desde el punto de vista del fortalecimiento de los partidos? Inmunidad. Eliminación del voto preferencial, la bicameralidad y obviamente la inmunidad que se ha convertido más que inmunidad en impunidad. Pero si no reformamos el tema de la reforma electoral, valga la redundancia, por más que eliminemos la inmunidad, al final quienes sean elegidos, o sea, es importante dejar bien claro el camino para elegir a las personas adecuadas. Claro, pero
necesitamos... ¿no? Todas van juntas, mejor. Ese va, es pero concatenado. lo principal es el fortalecimiento de los partidos. Y como Sí. yo le digo, Sí. como yo le he dicho, al año 2021 es muy probable que tengamos más partidos en la picota y no solamente los 21 que Hemos perdido tenemos. una oportunidad importante de, digamos, ir limpiando estos partidos políticos y quedarnos con los que, digamos, sean más representativos. Yo creo que sí, porque la decisión del jurado electoral es especial. Se ha dado con muy pocos días para el proceso electoral.